¿Sabías que cada día se crea alrededor de 2,5 millones de terabytes? Eh, ¿Aún no te ha sorprendido? Bueno, entonces déjame decirte que el 90% de toda la data que hay en el mundo ha sido creada en los últimos 2 años. Es algo como que la data almacenada está creciendo 4 veces más rápido que la economía mundial, lo que significa un cambio sustancial en el poder económico y en el valor del origen de la economía, y que nos llama, al ver este incremento de la cantidad de la data, nos permite dar un alcance de más calidad. Es por esto que en esta presentación les expondremos el tema de principios de la calidad de datos. Los integrantes de este grupo son Antonia Paza, Sebastián Carita, Andrés Ceballos y mi persona, José Fuentes. Since the beginning of the 21st century, we have experienced a lot of development in technology, such as cloud computing, Internet of Things, and social networking. All of these changes have brought with them a lot of data, and they have increased the pace that they grow. For example, we can no longer use gigabyte or terabyte to measure all the data we have. We have to use exabytes or petabytes or zettabytes as we do now. For example, by 2010, we didn't use zettabytes. By, by now, we have like 23 zettabytes, and IDC, in her article Digital Universe, forecast that by 2020 we will have 44 zettabytes. What is a really big amount of data? What we can see in the slide is that every minute of the day in 2018, we produce a lot of data. Like in Google, we search like 4 millions of queries. We have in Instagram, 50,000 new photos. In Instagram, there is 700,000 new songs, or in Amazon, there's shipping 1,000 packages. El surgimiento de una era de la Big Data atrae la atención de académicos, industria y el gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos en el año 2012 invirtió $200 millones en un proyecto llamado Big Data, la nueva idea, que buscaba iniciar la investigación en el nuevo campo que se está desarrollando en ese entonces. En el año 2015, el estudio de consultoría Gartner publicó el resultado de las inversiones que había tenido el Big Data en la industria. Para ese momento, gran parte de los rubros de la industria habían invertido en Big Data más del 20%. Sin embargo, algunos aún tenían planes para invertir de 1 a 2 años, lo que significaría para ahora, y algunos no tenían planes para ese tiempo. Quizá ahora sí, ya que el estudio no publicó unos nuevos índices, podrían haber ocurrido. Y unos no tenían ni la menor idea. Esto se podría deber a que quizá no tenían profesionales expertos en esa área que es realmente nueva, o simplemente no tenían los conocimientos para aplicarla. Como vimos, adquirir y analizar toda la Big Data de varias fuentes y con varios usos para varios rubros necesita de un proceso que hasta la fecha las investigaciones han producido resultados pobres, o no se han hecho las suficientes investigaciones. La data se puede producir de varias fuentes, como puede ser la data pública de Internet, la data de Internet de las cosas, como puede ser un sensor, la data estructurada de una tabla, la data sin estructura, que pueden ser los demás registros, que es además la mayoría de datos en Internet. A esta data se le tiene que pasar un refinamiento, un estructuramiento, un enlazamiento, y al final hacer una síntesis de todo el proceso y mejorarlo. Lo cual puede tener como beneficios una reducción de costes en la empresa, una toma mejor y más rápida de decisiones, y nuevos productos y servicios como resultado. Esto, por ejemplo, según un estudio que se podría aplicar al servicio médico de los Estados Unidos, podría ahorrar 300 billones en un solo año, simplemente aplicando la Big Data a campos como las operaciones y cirugías en los pacientes, el análisis de enfermedades y su diagnóstico y evolución, y además del seguimiento general en pacientes de medicina general. Además de que también se ha demostrado que la Big Data en la industria de la aviación, por ejemplo, se hizo un estudio que se lograría, con la aplicación de la Big Data, reducir el 1% de desperdicio de combustible, lo cual en 15 años significaba un ahorro de $30 billones. Es por eso que en este paper se diseña un marco teórico para asegurar la calidad de datos y se propone un algoritmo que permita
un análisis dinámico de los datos y que dé feedback en ciertas partes del procedimiento. Comienzos de la investigación de la calidad de datos. En la década de 1950 se empezaron a realizar estudios sobre los problemas de calidad, especialmente en la calidad de los productos. Aquí surgieron diferentes definiciones para calidad, como por ejemplo que la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumplen ciertos requisitos, o como que la calidad es la conformidad con los requisitos. Esto quiere decir que cumplen los requisitos. En la década de 1990 se empezó a realizar los estudios sobre la calidad de datos, visto y considerando el avance de las tecnologías de la información. Todos esos estudios se vieron centrados en la calidad de datos y estos estudios comenzaron en el extranjero. Y según el grupo de gestión de la calidad de datos total de la Universidad de la MIT, que centró sus estudios a profundidad en el área de la calidad de datos, la definió como la aptitud para el uso. Asimismo, propusieron que el juicio de la calidad de datos depende de los consumidores de datos. En el año de 1999 se propusieron 6 criterios de evaluación de la calidad de datos, como son la autoridad, la precisión, la objetividad, la moneda, la cobertura por audiencia prevista y la interacción. Luego de eso se implementó un modelo IQIP, que significa identificar, cuantificar, implementar y perfeccionar. Y este modelo es un enfoque en la manera de administrar las elecciones y la implementación de algunos algoritmos relacionados con la calidad de un motor de búsqueda de rastreo en Internet. Y luego en 2008 se analizaron los problemas de la calidad de datos. Luego de esto se dio investigación de la calidad de datos en China. Esto fue después de que se realizaron los estudios de la calidad de datos en el extranjero. Luego lo realizaron en China. En el 2010, en el Instituto de la Investigación del Personal General del EPL, investigaron la calidad de datos y sobre todo se centraron en los problemas, donde los temas que discutieron fueron su definición, su error de fuente en calidad de datos y los enfoques de mejora. En el 2011 investigaron la importancia y calidad en la Big Data. Y es por eso que en el Centro de Información de Redes Informáticas de la Academia de Ciencias en China dividieron la calidad de datos en 3 categorías: calidad en el exterior, calidad en el contenido y la utilidad de la calidad. En resumen, todos estos estudios se centraron en la calidad de los datos en la web y en algunas áreas específicas como biología, medicina y otras áreas más. The challenges of data quality in the big data area. It's divided in 2 subtopics. The first one is the features of big data. This topic can be summarized in 4 B's. The first one is volume. The volume is measured in terabytes or higher magnitude. The next B is the velocity. Velocity indicates that the data being generated at a speed never before seen. The next B is variety, that indicates that big data contains a lot of types of data. And finally, the value. The value indicates that it's inversely proportional to the total size of the data. The next topic is the challenge of data quality. Since data have the 4 B's as a characteristics, the extract of high quality data is a challenge because we have a lot of massive and complicated data sets that will cause a lot of challenges. And we're going to explain that in the next slide.
Los desafíos de la calidad de los datos. Empezaré explicando la diversidad y complejidad de los datos. En la antigüedad las empresas utilizaban sus propios sistemas empresariales para obtener datos, utilizaban los sistemas de ventas o inventario. Actualmente hay varias fuentes de datos, las de donde se sacan la mayor cantidad de datos. Por ejemplo, tenemos el conjunto de datos de Internet o el conjunto de datos de Internet móvil. También tenemos el conjunto de datos de Internet de las cosas y finalmente los datos de experimentos o datos científicos. En diversidad también implicaremos los tipos de datos, los cuales se dividen en no estructurados, semiestructurados y estructurados. Los no estructurados son los documentos, video y audio. En cuanto a los semiestructurados tenemos como ejemplo hojas de cálculo, informes de finanzas y también módulos de software. Para los estructurados daremos como ejemplo diccionarios y tablas. La complejidad indica que las empresas intentan integrar estos tipos de datos y sufren de complicaciones porque son diferentes datos, valga la redundancia. También sufren de fenómenos contradictorios al intentar juntar datos de diferentes fuentes. Se sabe también, y es importante hacer conocer, que el 80% de los datos son no estructurados, lo que hace más difícil aún procesar estos datos. Otro desafío es el volumen de datos. El volumen de datos indica que desde la revolución industrial los datos se duplicaban cada 10 años, pero para el año de 1970 comenzaron a duplicarse cada 3 años. Llegando a 2011 los datos se notaba que se duplicaban cada 2 años. Y en este año alcanzamos el volumen de 1.8 zettabytes de volumen de datos. En la actualidad tenemos más de 9.8 zettabytes almacenados de volumen de datos. ¿Y cuál es el desafío acá? Es registrar, limpiar e incluir estos datos para así obtener datos de calidad en un tiempo posible, en el menor tiempo posible, en un tiempo recomendable. Pero esto es imposible, como ya mencioné antes, que el tiempo que se demora en transformar datos no estructurados a estructurados es demasiado. Los desafíos también tenemos el de puntualidad. Para explicar esto necesitamos saber que las empresas necesitan datos en tiempo real actualmente. Y si no obtienen estos datos, pueden tomar decisiones que no sean las correctas. ¿Y cuál es el desafío aquí? Bueno, pues el desafío es desarrollar una tecnología que pueda procesar esta cantidad de datos en el menor tiempo posible. Actualmente se está desarrollando este tipo de tecnología, pero aún está en fase de prueba. Y finalmente tenemos los problemas con estandarización de calidad de los datos. En 1900 se comenzó a utilizar una estandarización que era de productos. Casi 100 países, más de 100 países comenzaron a utilizar esta estandarización llamada ISO 9000. Con la calidad de los datos recién se comenzó a trabajar en 1990. Y es ahí donde en el 2011 recién se crea el ISO 8000. El ISO 8000 explica conceptos fundamentales de base de datos. También explica procesos fundamentales con lo que viene siendo calidad de datos. Es importante saber que solamente 20 países en la actualidad cumplen con este estándar y apoyan este estándar, ya que aún este sigue en debate. In the past, customers were producers or direct or indirect data, which weren't of the quality data. However, in the big data era, width of data source. Therefore, we propose of the data quality standard. It is composed of 5 principles. First is verity, second is usually, third is reality, fourth is relevance, and 5 is quality presentation. For each with elements identified with good practices, for example, is severity, is uses, accessibility, timelines, authorization. For example, second is relevance, is fitness, third exam is usability, is documentation, creativity, and metadata. El principio de la disponibilidad. Ese principio nos indica que los datos deben de ser accedidos de forma segura y en el momento oportuno.
Cuenta con tres características principales: la accesibilidad, la puntualidad y la autorización. Los usuarios de la empresa de Facebook, al momento de publicar y enviar mensajes, generan un grupo de datos. Estos datos son accedidos por un grupo de personas. El principio de la usabilidad. Este principio nos indica que los datos deben de ser útiles a las necesidades del cliente. Para que sean útiles, deben de estar documentados, y dentro de la documentación deben de estar los metadatos. La documentación le sirve como guía al usuario para que pueda usar los datos correctamente. Además, los datos no deben de estar disfrazados o no deben de presentar doble sentido. El principio de confiabilidad. Este principio nos indica qué tan confiables son los datos. Para cumplir dicha condición se cuenta con 5 características: la exactitud, la consistencia, la integridad, la completud y la auditabilidad. Si una empresa, al momento de captar los datos y en el transcurso del envío estos son atacados y modificados, la empresa obtendrá datos incompletos, inconsistentes, no íntegros. Y si la empresa no cuenta con una evaluación rigurosa, entonces perderá y los datos serán inseguros. El principio de la relevancia. Este principio nos indica el grado de correlación. Esto significa la importancia que tienen estos datos a las demandas de los clientes. El principio de la calidad de presentación. Este principio nos indica que los datos deben de ser presentados estructuradamente y legiblemente. El propósito de este principio es que los usuarios puedan usar los datos de la manera más sencilla y eficazmente. Un ejemplo del uso de la calidad de datos son las redes sociales. Las redes sociales deben de presentar datos puntuales o actualizados, deben de ser precisos. Sus datos deben de ser veraces y deben de guardar integridad y consistencia. Uno de los desafíos más grandes de estas empresas es la de guardar datos estructurados, porque ellos guardan datos que son, por ejemplo, videos, imágenes o documentos. As we know, companies need an appropriate quality assessment process method for big data, because it is necessary to draw valid conclusions to achieve their goals. So it was proposed an effective data quality assessment process with a dynamic feedback mechanism based in big data's own characteristics. First of all, the first step of the whole assessment process is determining the goals of the data collecting. After that, some steps are followed to evaluate the quality of the data. Since we determine the quality dimensions and elements, we determine indicators, we collect data, we clean this data, because in some cases data have errors and inconsistencies. So we use the data cleaning to improve the data. Next, we assess this data quality. And if this data satisfies the baseline, we generate the data quality report. If not, we simply acquire new data. A continuación les mostraré un modelo que usará estos principios. Cuenta con 4 fases. La primera fase es la fase de definición o el uso que se le dará a los datos. El cliente debe de establecer objetivos, debe de establecer el negocio o el contexto, debe de tener planes y debe de tener requisitos. Una vez definido, pasaremos a la definición de la línea de base. En la línea de base nosotros estableceremos las pautas o los principios que deben de tener estos datos. Luego de haber definido la línea de base y el uso que se le dará a los datos, pasaremos a la adquisición. Una de las herramientas más usadas es el Internet. También están los dispositivos inteligentes. También podemos usar los aplicativos. Los aplicativos móviles pueden ser usados en varios campos. Un ejemplo es en el campo de medicina. Los doctores pueden usar de estos para poder diagnosticar a sus pacientes de la manera más sencilla y eficazmente. Luego de haber obtenido datos, pasaremos a la limpieza de estos. Se hace este proceso porque los datos presentan ruido, falta de información o errores, para luego seleccionar los datos más relevantes y más útiles para el usuario. Luego de esto pasaremos a la evaluación de datos. Generaremos un reporte, el cual lo compararemos con la línea de base. Si
la evaluación cumple con los requisitos de la línea de base, entonces podemos usar los datos, y si no, volveremos a hacer el mismo procedimiento hasta que cumpla con la línea de base. En conclusión, los datos están creciendo exponencialmente, por ende su uso es incorrecto. Por lo tanto, debemos establecer estándares o principios que me ayuden para evaluar y generar resultados más óptimos. Muchas gracias.